20:31 minutos, arrancamos en otro bloque más de La Resistencia. Comentanos, Horacio, con qué tema continuamos. Vamos a continuar con un tema que sinceramente lo traje de la galera, porque a veces cuando uno tiene cierto tiempo libre, algunos lo utilizan para algún hobby, otros para ver películas. Están las personas más sanas que lo usan para jugar al Counter-Strike con sus amigos. Y luego estamos los ñoños que usamos el tiempo libre para navegar en las inmensidades del océano de internet, encontrando cuantas noticias extrañas y o bizarras haya allí dando vueltas. Así que voy a compartir una noticia que, si bien puede ser un tanto cómica, en realidad es trágica. Podemos decir una noticia tragicómica. ¿Por qué? Porque encontré un estudio muy particular que se empezó a desarrollar en el 2020 y que sigue hasta el día de hoy actualizándose con unos datos muy particulares, que sale de Pew Research. Insisto, para que se entienda qué es lo que es esto, es un centro de investigaciones formado a través de un think tank con sede en Washington, que lo que hace es brindar información sobre problemáticas, actitudes y tendencias que caracterizan no solo a la población estadounidense, sino al mundo. Entonces, una serie, podríamos decir, de investigaciones conductuales en torno al comportamiento no solo de los estadounidenses, sino en términos globales o lo que hace Occidente particularmente. ¿Qué es lo que decía el título de este informe tan particular? Que es una entidad bastante seria, yo lo que estuve investigando es bastante serio lo que presentan, que más del 50% de las mujeres blancas, progresistas, menores de 30 años, tienen un problema con la salud mental. Básicamente, ser progre incide al momento de poder considerarte una persona psicológicamente normal, sana, dentro de lo que son los cánones de la neurosis, promedio podríamos decir. Y esto estable. Estable. Estable, es muy estable. De hecho, hay un tema muy interesante respecto a la estabilidad emocional. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué podemos decir enfermedades mentales y vincularlas particularmente a las mujeres? Bueno, antes que ya se venga la cancelación del canal por sexista, esto es un dato científico, yo lo que hago es transmitirlo simplemente. En todo caso, vayan y quéjense con el investigador, nosotros transmitimos lo que hemos recibido. O la biología. También. Pero dice que por alguna razón no se está hablando respecto a los riesgos de enfermedad mental que enfrentan las mujeres en general y especialmente en una suerte de comparación con los hombres. Y esto ya quiero marcarlo bien porque yo ya me imagino las críticas, digo, esperen antes de mostrar su enorme sabiduría en los comentarios. Paciencia, no tengan síndrome de precoz, esperen un poco. Porque las mujeres tienen un 40% más de probabilidades de desarrollar depresión que los hombres, y esto es debido a los niveles más bajos de serotonina. También es más probable que tengan episodios de ansiedad o de depresión debido a esta deficiencia. Esto creo que es importante marcarlo, que también hay determinadas experiencias de vida, como puede ser algo que solo sucede en las mujeres, si no es el hombre, como es el parto, digo, por dar un ejemplo concreto, que pueden conducir también a lo que es tanto la ansiedad como la depresión. Más en tiempo de posmodernidad, esto lo tomo de Byung-Chul Han, que lo toma tanto en hiperculturalidad, pero también en la agonía del Eros, donde la depresión se manifiesta como una suerte, esto es un paralelismo, ¿no? Como una suerte de un exceso del narcisismo, porque la persona se ahoga consigo mismo, porque al aniquilarse la alteridad y al aniquilarse el otro, queda la persona ensimismada y ahogada consigo mismo, en un homo deus que no puede tolerar la idea de que haya fracasado y algo haya salido mal en su proyecto de vida perfecto. Bueno, a ese fenómeno cultural añade que hay una tendencia natural en la mujer por sus propias características biológicas. Pero vamos a entrar entonces de lleno a lo que realmente a muchos les debe interesar por el título del video, que es ¿qué vínculo hay entonces entre que sea progresista y algún trastorno de ansiedad? Bueno, acá está el tema. Que ya hay una condición preexistente, entiéndase, en términos biológicos, como hemos citado, ¿no? Ahora, estas condiciones como la depresión o la ansiedad, si bien prosperan en todo tipo de personas, sea hombre o mujer, parece haber a veces que cierta falta de confianza en las mujeres cuando se trata de sus propios cuerpos. Entonces ya hay una cuestión que eso sí es cierto, en parte creo que hay que saber reconocer, que la mujer a veces siente una demasiada presión sobre ciertos estándares corporales
Hay que ver que, insisto, yo en ese sentido, en ese sentido sí creo que algunos espacios antiprogresistas tienen que tener un poco de prudencia, porque se establecen parámetros que, que llevan a una ideación que no es, digamos, 100% natural. Y esto no implica romantizar ningún trastorno, digo, hay que ser lo más objetivo posible, digamos. Entonces, esto también favorece. Y que tampoco es una culpa del patriarcado. No, claramente que no, claramente, se queda claro. Esto es una cuestión de un fenómeno cultural, de una sociedad consumista que lo que está haciendo es que la persona sea reducida en algún factor, ya sea un factor netamente moralista, en un factor netamente esteticista o en un factor netamente cientificista, y se pierde esa complejidad espiritual de lo bueno, bello y cierto participando en una verdad última. Esto es lo que quiero marcar como principio conservador. Ahora, lo que sí sale a la luz que en estos estudios, cuando se examina particularmente a las mujeres progresistas, que insisto, hice esta introducción para que se entienda que ya hay un problema de base, tanto biológico como cultural, pero se le añade un problema político. ¿Por qué? Porque a estas mujeres, cuando se las empieza a examinar, las que son de corte progresistas, lo que se ve que, a diferencia de las personas conservadoras, el estudio está basado básicamente en progresismo versus conservadorismo, esto es lo que me llama a mí la atención. Las personas conservadoras tenían muchas menos probabilidades de ser diagnosticadas con problemas de salud mental que aquellos que se identificaban políticamente como progresistas. ¿Por qué digo progresistas? Porque el término que utiliza el estudio, al ser estadounidense, es liberals, o sea, como liberales, pero para que no se confunda con un Javier Milei, es que decimos, bueno, son los progresistas, pero tampoco es el Partido Comunista de Nicolás del Caño, sino el progresista promedio, a ver, el activista promedio de Twitter de Black Lives Matter, de la agenda LGBT, de la teoría de la raza crítica, o sea, este tipo de progresismo, ¿no? Piensen, para que se entienda, el socialdemócrata de izquierda, votante de María Eugenia Vidal, más o menos para que se hagan ese, la corrección política al extremo. Esa es la mejor definición. Bueno, esa gente de la corrección política al extremo es la que tiene mayor tendencia a los trastornos mentales, superior a la gente que se define como conservadora. Y dice, las mujeres blancas que sufrieron el peor de todos los diagnósticos, digamos, en estadísticas, eran aquellas que iban entre los 18 y los 29 años, que se identificaban como progresistas y que en general, estos diagnósticos que realizan los profesionales médicos, marcó una tasa del 56% en comparación al 28%, 27% de los conservadores, es decir, de los mismos estándares, los progresistas estaban en un 56% con tendencia, claro, a problemas de salud mental, en contra del 30% de los conservadores, bajo formas de vida similares, pero con lineamientos políticos distintos. Y acá aparece Goldberg, que es el candidato a doctorado en cuanto a estudios de, ¿cómo se llama?, demografía, que consolidó la información en un estudio conjunto de imágenes y lo publica todo en internet, que es donde yo lo saco, y dice que es importante tener en cuenta lo siguiente: no escribí este informe para burlarme de los progresistas blancos o de sus tasas aparentemente desproporcionadas de enfermedades mentales, sino más bien que esta es una pregunta que está siendo poco explorada y que puede arrojar luz sobre las diferentes actitudes hacia la vida política en el desarrollo social. Aquí aparece también el doctor Lyle Rosister, un psiquiatra certificado por la Junta que ha tratado trastornos mentales durante más de 30 años y que está de acuerdo con este informe, y agrega que el progresismo blanco, insisto, ellos dicen liberalismo, pues para que se entienda este concepto, prospera supuestamente defendiendo a los trabajadores, las minorías, el pequeño, las mujeres, los desempleados, a quienes ven continuamente como agraviados, engañados, oprimidos, privados de derecho, explotados y victimizados, con poca o ninguna agencia propia, una visión que a menudo muta entre la infantilización y la condescendencia de ciertos grupos dentro de una narrativa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando los que son educados para pensar que la realidad es subjetiva se topa con la realidad objetiva, hay consecuencias en la salud mental, lo que venimos diciendo siempre. ¿Cuál es el gran problema de las ideologías? La colisión entre el discurso y la palabra. Piénsese en el ejemplo de la violencia psicográfica. Van a terminar con un conjunto de células hasta que escuchen el latido de corazón y dicen, ¿cómo puede ser que un conjunto de células tenga un corazón que late?
y de repente hay una colisión entre el discurso y la realidad. Y ahí se genera un desencadenante en la mente que genera más de un trastorno. Bueno, esto es para que se entienda. Acá lo que están viendo es por qué estos progresistas de repente tienen estos trastornos. Y porque están viendo que dicen, esta pobre persona es una víctima del sistema y este está oprimido y aquel está explotado, y luego ven la realidad que no es así, no pueden dar cuenta de cómo ellos viven en una realidad paralela y no queda otra, o aferrarse a ese imaginario popular, lanzarse hacia el vacío de la locura, o rescatarse y volver a la luz de la realidad. Pero en todo caso, si se quedan en ese limbo intermedio, empiezan con una fluctuación de ideas que no se sabe sinceramente dónde están parados. Y esto es un problema grave, que si pasa en Estados Unidos, imagínense en el resto de las potencias, donde a su vez hay que agregar los problemas propios de cada comunidad, como la inseguridad, la economía, la política democrática que tenemos aquí. Entonces, ya para finalizar, quería marcar esto, decir, bueno, que es realmente lamentable que tantas mujeres se enfrenten a este tipo de problemas y que esta prevalencia de enfermedades mentales entre mujeres progresistas puede estar siendo utilizada en este momento con fines políticos. Por eso quise compartir esto. Porque, ¿qué sucede? Hay una élite que sabe cómo a través de la psicopolítica se puede manipular y mantener condensada a cierta parte de la población para que se conviertan, entre comillas, en idiotas útiles, que sean unidades de consumo y de tributo, que sean personas cuya identidad sea tan endeble que la deban comprar en el mercado. Piensen en la agenda LGBT. ¿Por qué sale de diversidad e inclusión? Porque, claro, una persona en silla de ruedas no es una imagen fashion que vaya a vender videojuegos o que vaya a ser el ciudadano del mundo que viaja por todos lados, más allá de alguna charla que puedan dar. Digo, lo que realmente vende es esta idea de la pareja LGBT que consume y tributa más, y esto es un estudio de la CEPA, le digo, consume y tributa más que un padre de familia. Esa inclusión que hace que la identidad importa en tanto en cuanto sea comprable o vendible. Es una identidad endeble, no es sólida, es líquida. Entonces tiene que ir mutando, tiene que estar en constante revolución. Entonces hay que agregar cada vez un color nuevo a la bandera. Cada vez hay que buscar una nueva minoría. Entonces aparece la interseccionalidad. Ya no alcanza con ser mujer, sino mujer, lesbiana, afrodescendiente, buscando ese reduccionismo propio del modernismo. Y aquí, claro, se genera un trastorno porque de repente hay una persona que dice, yo soy un empleado y mi jefe es afrodescendiente, pero yo soy blanco, y aunque yo soy un empleado y estoy trabajando 16 horas, yo me tengo que sentir con culpa de clase porque yo al ser blanco yo soy un privilegiado sobre él que me está dando las órdenes. Se genera un trastorno en la mente impresionante. Y bueno, acá aparece con toda esta... Este estudio se centra más que todo en mujeres, pero también afecta a hombres, pero digo, a esas condiciones de la mujer se le agrega decir, no, como yo siendo blanca puedo estar viviendo en un mundo tan privilegiado, en un mundo en el que a las mujeres les da todo por ser rubios, ojos celestes, y claro, entonces ya empiezan con trastornos, decir, no puede ser que yo sea blanca porque yo, por el solo hecho de existir, ya estoy oprimiendo a la pobre mujer negra y mi ideología no me permite oprimir a una pobre mujer negra, y se genera un trastorno insostenible. Entonces, ya para terminar quiero decir esto, el meollo del asunto es el progresismo es una ideología que supuestamente exige igualdad para todos y que lleva la cuenta hasta un grado que es agotador para la persona, insisto con el término de interseccional que muy bien desarrolla Pablo Muñoz Iturrieta. El privilegio entre estar constantemente revisando la clase social, las razas, el sexo, la religión, todo está siempre monitoreado y ya no con un poder disciplinario, esto también lo toma John Chung Han, como diría Foucault, sino de la autodisciplina, la persona que se explota a sí misma. Ya no existe esa dialéctica amo-esclavo porque hoy la persona es amo y esclavo a la vez. Entonces en esta autodisciplina de la posmodernidad es donde la persona ya no se genera un loco, sino se genera una persona fatigada, se genera el excluido, se genera el vago, se genera la persona agotada. Es la era del cansancio. Y esto se ve incluso en los estudios de índole mental, podríamos decir. Es increíble cómo la ansiedad y la depresión prosperan en estos tiempos y más en estos entornos políticos en los cuales las personas están constantemente bajo un enfoque ideológico de la realidad. En vez de disfrutar simplemente que un hombre le abra la puerta a una mujer, empiezan con estas culpas, decir, no, eso es micromachismo porque considera que soy una persona que no es apta con su propia fuerza a abrir una puerta, por lo tanto tengo que yo hacer un acto de justicia y si me callo la boca porque en ese momento no quise hacer un escándalo, están toda la noche pensando, ¿por qué no le dije a mi novio que era un acto de micromachismo que me abriese la puerta? Aunque ustedes no lo crean, así piensan hoy los progresistas promedios, y el que tenga una conocida progresista sabe que es así, sabe que es un castigo. A ver, ¿quieren que dé un ejemplo más concreto? Una vez tuvimos hace un tiempo atrás un asado
y ahí justo cayó un chico que era vegano. Y dijo, ustedes están comiendo muerte. Y claro, la mitad más o menos se angustió. Yo no, yo disfruté del asado con los mejores. De hecho, me acuerdo, qué buenas mollejas, digo, pero la gente, claro, se genera esa culpa y dice, no, estás comiendo muerte, porque esta camisa tiene un poquito de algodón y tiene un poquito de esto, que tuvieron que usar en algún momento la explotación animal para alimentar no sé qué cosa, y empiezan a buscarle la vuelta, digo, al algodón, por pensar en algún ejemplo de que se me viene a la mente rápido, digo, pero tiene lana, por que se entienda. Tiene algodón y tiene un poquito de lana, entonces han explotado una pobre ovejita para que vos estés vestido. Se genera una situación de desgaste para ellos y para el entorno que se retroalimenta, porque ya se genera una situación de hostilidad interna y externa que claramente que genera estos estados. Insisto, depresión y angustia, que son los principales trastornos en tiempos de pandemia, pero que profundizan un vicio que ya se ha venido dando en los últimos 20 años. Con esto termino ya. Que no solo es significativo que las mujeres que sufren problemas de salud mental sean blancas, aunque todavía hay una cuestión ahí desarrollada, digo, porque el tema de la culpa que se genera particularmente con la irrupción de Black Lives Matter en Estados Unidos, sino especialmente que son las jóvenes. ¿Por qué? Porque el rango de edad que más se afecta es de 18 a 21 años, porque son estudiantes, empleadas, mamás, esposas, amigas, siempre en roles que ella misma dicen que son propios de un estereotipo de la sociedad heteronormativa, capitalista, opresora, a la cual se supone que deben combatir, pero que bien les sienta vivir bajo estos cánones. Acá aparecen estas disonancias cognitivas que, bueno, acá vemos que sus metas y ambiciones de repente no van de acuerdo a su ideario político, y esto es lo que genera las crisis internas. Quizás nos hemos extendido un poquito de más, posiblemente nos hemos extendido un poco en este bloque, pero bueno, quería compartir esta noticia que, insisto, parece cómico uno cuando ve el título, pero en realidad es trágico, o sea, es trágico tener que coexistir con esta gente que pobre está sufriendo, y aunque a veces uno pueda hacer un chiste, realmente creo que es necesario, así como hay diferencias naturales entre el hombre y la mujer, y así como hay diferencias culturales entre un espacio y otro, creo que también es necesario tener en cuenta que a veces las diferencias políticas también dañan a la salud mental, tanto que les gusta a las feministas hablar de la salud de las mujeres, se están olvidando a veces de este punto. Doy un pequeño relato que pasó el fin de semana, me hiciste acordar, fue un boliche, un lugar bailable. Qué raro. Qué raro. Y ¿Vos en había un boliche? Qué raro. Sí, raro. Y ahí, bueno, voy a pedir sorbetes, eran las 12 de la noche, unos sorbetes para el trago, y me dice la chica que atiende en la barra, me dice, ¿sabes con cuántos animalitos mueren por los sorbetes estos? La que atiende en la barra, así literal. ¿No habían hecho un coso acá en Argentina, o por lo menos acá en Córdoba, para que no se puedan distribuir sorbetes? Sí, había una ordenanza, que no todas las cumplen, igual que claro. Los azúcar duró una semana nomás. Sí, acá en Córdoba tenemos lamentablemente el electorado de lo más anti-coso, pero los que nos gobiernan terminan poniendo todo este tipo de... Pero pensá justamente en esa noticia que da la razón. O sea, esa pobre chica, de hecho, a ver, yo no voy a entrar a discutir cuántos animales mueren o no, si no voy a entrar en esa discusión, te digo, pero esa chica está tan convencida en su activismo de que está mal el consumir sorbete, y sin embargo ella gana su vida, gana dinero, trabaja ofreciendo algo que considere que está mal. Entonces, imagínense, porque esa es la diferencia, puede ser un ejemplo muy gráfico. Imagínense una persona que estuviese a favor de vender su cuerpo. Bueno, si estás a favor, lo disfrutás. Ahora, si vos no estás a favor, bueno, ya es gravísimo. Pero de hecho, internamente la psique está pasando un fenómeno, no igual, pero en un punto, quiero que se entienda, yo me imagino el comentario que se viene, en un punto que sí es similar. ¿Por qué? Porque ella dice, esto está mal, pero por alguna razón, porque el sistema me obliga, porque el heteropatriarcado me lo obliga, porque el varón me obliga, porque la raza blanca me obliga, porque alguien me obliga a hacer algo que yo sé que está mal, yo lo hago. Entonces, ¿qué pasa? Empieza un problema que es, me estoy victimizando, me estoy aniñando, me estoy ofendiendo, me estoy dañando a mí mismo, culpa del otro. Entonces, queda la mente atrapado en un estado de ansiedad y depresión, como una persona que se encuentra en la cárcel. Literalmente son los principales trastornos que se pueden observar en un recinto carcelario en términos de salud mental, digo. ¿Por qué? Porque está en esa situación del esclavo oprimido, pero son ellos los que se ponen en esa situación, porque nadie dice, che, si no te gusta no lo eres de eso, si está en contra, sé coherente. Pero ¿qué pasa? Eso implica asumir la responsabilidad de vida adulta, porque el adulto en la verdad encuentra la libertad. Y no quiero saber qué es lo que pasaría cuando esa chica se tope con una persona que tiene dificultades motrices y que por esas dificultades no puede beber
líquidos de otra forma que no sea con sorbete, porque ahí se le va a caer el mundo y va a darse cuenta de la estupidez que está planteando. Sí. Le recordamos a la gente que este programa se transmite todos los lunes de 18 a 21 por Play FM en Córdoba, Carlos Tucumán y San Fernando del Valle de Catamarca. Posteriormente se sube al canal de YouTube de La Resistencia, donde en la descripción de los videos tienen nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros en caso de que quieran colaborar con este espacio. Nos despedimos y hasta el lunes que viene nos vemos con más Resistencia.